Listo. Muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Mijita Poderosa en viernes de feriado, celebrando Guayaquil, celebrando la Perla del Pacífico del Ecuador, 10 de octubre del 2025, gracias a las lindas personas que se van a ir conectando o que ya están conectadas a través de mi YouTube, del YouTube. Oigan, denme un chancecito, iba a pasar esta lucecita porque si no, esperen un chancecito, pucha. Se me va el kiosco, se me cae el kiosco. Ya, para acomodar un poquito. Hijo de madre, que no me dé nomás mucho en la cara. Ya, para acomodar un poquito las luces, el sonido, vean que esto es un estudio casero, desde la casa, como tiene que ser. Así que muchísimas gracias, linda gente, por acompañarme, por estar aquí. Espero que las personas que me siguen desde el Ecuador estén teniendo en la medida de lo posible un feriado, un viernes de descanso, que puedan estar con sus familiares, con su familia, puedan de alguna forma descansar, recuperar energías y seguir lo que está pasando y lo que está sucediendo en el Ecuador con referente al paro nacional. El Ecuador está todavía atravesando yo diría que momentos bastante complejos y conflictivos con lo que está sucediendo, mientras desde Guayaquil se ha celebrado, obviamente, como tiene que ser y debe ser, a la Perla del Pacífico en sus 205 años de independencia. Por ahí decían de fundación, de independencia. Pues espero que hayan tenido o que estén teniendo o que vayan a tener también un lindo fin de semana, un largo fin de semana, y que puedan estar, como les decía, recuperando energías y no dejar de reflexionar, de analizar, de compartir en familia también lo que está sucediendo en otras partes del Ecuador. Yo me lanzaba ahora un comentario que se sabe que la expresidenta del Perú fue destituida por una gran mayoría y estaba la gente como muy pendiente de lo que pasaba en el Ecuador, pero, en Perú, pero no lo que está sucediendo y estaba sucediendo mientras se daba seguimiento a todo el proceso parlamentario del Congreso en Perú, lo que estaba sucediendo en el norte de Quito con las comunas, con las comunidades y también lo que sigue sucediendo en varios sectores del país. Entonces estamos como en una situación bastante diversa en Guayaquil, en Guayas, celebrando, tratando también de reivindicar el derecho a la celebración, a la tranquilidad, al placer. También siempre digo como feminista, reivindicar el derecho al placer es una lucha también que me compete, y al descanso. Reivindicar el derecho al descanso. Ya en una sociedad, en un país como el Ecuador, se ha vuelto bastante complejo. Y también estar pendientes y reaccionar un poco de todo lo que está sucediendo, de la comunicación que tiene el gobierno actualmente, de lo que está sucediendo con las movilizaciones, la gente que se sigue movilizando, las comunidades que se están movilizando y se seguirán movilizando y están reaccionando frente a todo lo que ha sucedido y está sucediendo en el país. Y por eso titulaba el nombre de este programa referente al paro nacional, y hablar también del pueblo real, de la reacción de un pueblo en un país absolutamente inequitativo y desigual. La inequidad y la desigualdad en el Ecuador es atroz, y creo que es una de las razones que ha llevado y que está llevando a la cantidad de reacciones y a la respuesta de la gente que más está sufriendo las consecuencias de las políticas del gobierno de Daniel Noboa, de las decisiones políticas y económicas que Daniel Noboa y su gobierno ha tomado y seguirá tomando en el transcurso de los meses y de estos 2 años que lleva ya, van a ser 2 años completos en noviembre, que lleva ya Daniel Noboa como presidente constitucional del Ecuador. Y nada, déjenme empezar primero extendiendo mi solidaridad profunda a la gente que se está manifestando y a la gente que ha recibido la arremetida de las fuerzas de seguridad del país, los militares y la Policía Nacional, que lo que han hecho es reprimir cualquier tipo de intención de manifestación y de reacción de la gente a nivel comunal, a nivel barrial. La gente usualmente se organiza para poder responder
a situaciones que les parece injusta y tenemos ya varias reflexiones del derecho a la resistencia, del derecho a la manifestación, y aún así esta semana el Ecuador ha vivido o ha tenido que soportar estos por decretos que el presidente Daniel Noboa declare estados de excepción alrededor de las provincias o alrededor del país y específicamente las provincias que se han estado movilizando. La criminalización de la protesta social, la criminalización y los actos violentos, represivos a los derechos ciudadanos del pueblo a manifestarse de forma pacífica. Lo que pasó con la caravana del presidente Daniel Noboa y con todo el relato que se dio no solamente a nivel nacional, yo les cuento. Por acá llegaron también las mentiras, porque ahora ya sabemos que está desmentido por el mismo ministro no es Lofredo, es del otro. Se me va el nombre, ni siquiera me interesa conocer los apellidos, los nombres de estos personajes ineptos y oscuros del país. Pero se llegó a conocer por acá las noticias de que le atacaron al presidente Daniel Noboa. Después supimos que ni siquiera estaba en esa caravana. ¿Y a quién? Con dos dedos de frente se le ocurre meterse en la boca del lobo y provocar a la gente, a los comuneros, a las comuneras que están manifestándose, que están cerrando vías, que están sufriendo el abandono? Es que ni siquiera es el abandono, es el maltrato, la violencia estatal, estructural de un gobierno que no le importa. Meterse básicamente a circular y a tomar estas escenas que vemos que hasta con cámara se toman las escenas del lanzamiento de piedras a lo que se creyó que era la caravana presidencial, cuando se supo después que Daniel Noboa llegó en un helicóptero y que en ningún momento su vida estuvo en riesgo porque los carros, los autos que fueron apedrados, yo no estoy defendiendo la violencia, pero sí creo que es necesario contextualizar cómo se da esa violencia o esa respuesta a otras violencias, porque claro, es bonito y es muy fácil criticar y juzgar cierto tipo de violencias y no entender lo que está detrás de un contexto de respuesta a las violencias. Y como feminista, pues muchas veces nos dicen que las feministas somos violentas y que reaccionamos violentamente cuando en marcha salimos a protestar después de haber sido violentadas estructuralmente al transcurso de nuestras vidas y cuando hemos tenido que gritar el nombre de las mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas de manos feminicidas, de un Estado feminicida, y cuando el sistema de justicia podrido, cuando las instituciones del Estado violentan, revictimizan, vuelven a violentar, y cuando no hay esperanza, ni siquiera reparación, ni reconocimiento de una verdad, pues la digna rabia y la digna furia tiene que manifestarse y muchas veces sí se manifiesta en violencia. ¿Quién no reaccionaría con rabia, con ira, después de que te han sometido, te han violentado y te han agredido estructuralmente? Quizás es una respuesta humana, pero hay que contextualizar cómo se da este lanzamiento de piedras a unos autos absolutamente blindados sin que se haya conocido o comprendido si es que hubo o no una avanzada de seguridad, que usualmente eso es lo que se sabe, se tiene, las avanzadas que va un equipo de seguridad para asegurarse, valga redundancia, de que la visita o la presencia del presidente de la República, en este caso, no conlleve ningún riesgo ni exista ningún espacio para violencias o para intentos de agresión al presidente de la República, y pasan en una caravana, hay el lanzamiento de piedras y hay toda una serie de discursos y de relatos que se dan alrededor de lo que pasó. Sabemos que no hubo disparos, sabemos que no hubo víctimas ni personas heridas, y sabemos que hubo una comunidad que respondió con piedras a autos blindados, autos del Estado blindados. Lo que está pasando en Quito, lo que pasó anoche en San Miguel del Común, creo que nos debe llamar también a la reflexión. Les decía, mientras había gente que estaba tuiteando y preocupada de lo que estaba pasando en Perú, en San Miguel del Común, la policía arremetió, entró de una forma violenta, agresiva, a reprimir a la gente de San Miguel del Común en Quito. Esta represión no solamente se da una respuesta de confrontamiento, al contrario, no hubo enfrentamientos. Sabemos que durante el día de ayer hubo pues movilizaciones como se están dando alrededor del contexto del paro nacional, pero la policía, se ven videos, vayan, vean los videos.
La CONAIE replicó y posicionó y compartió los videos de la gente de San Miguel del Común que estaba filmando con sus teléfonos y narrando a través de inclusive de TikToks Live lo que estaban viviendo y lo que estaba sucediendo en San Miguel del Común, donde los policías, ahí sí, envalentonados con armas y con personajes infiltrados. Vayan, vean los videos. Hay personas infiltradas en la policía, en las filas de la Policía Nacional y de los militares, infiltrados para armar problemas, conflictos, para poder explicar que la razón por la cual la policía lanzó gases lacrimógenos de forma desmedida, intentó inclusive entrar a hogares de personas para reprimir, donde había niñas y niños y personas de la tercera edad en sus casas. No estaban en la calle lanzando piedras o siendo una amenaza para la seguridad de nadie. Estaban en sus hogares y dentro de sus hogares la cobardía de la Policía Nacional del Ecuador lanzó de forma desmesurada gases lacrimógenos en los hogares de las familias del pueblo de la comunidad de San Miguel del Común en Quito, donde, reitero y repito, había personas de la tercera edad, niñas y niños, cuya salud, cuya vida estaba amenazada por la cantidad de gases lacrimógenos con la cual la Policía Nacional llegó a reprimirles. Y donde cobardemente personajes infiltrados estuvieron ahí promoviendo e incitando a todo este framing, a todo este marco para que la policía diga que fue a controlar una situación de violencia, de agresión. En el Ecuador de hoy, de octubre del 2025, las mentiras de Daniel Noboa, las traiciones de Daniel Noboa a su pueblo, lo están viviendo la gente más necesitada, la gente más explotada, la gente más violentada, la gente que está saliendo a manifestarse como una forma de defender su vida. No voy a hablar de la gente que está tratando ahorita de posicionar esta narrativa. Mejor dicho, sí voy a hablar de esa gente, pero no voy a referirme con ejemplos, porque están ahí, ustedes los pueden ver, identificar, y mi intención es poder darles a ustedes las herramientas para que puedan analizar y tratar de entender lo que está pasando y lo que está viendo el Ecuador hoy. Porque mientras hay gente, como decía la semana pasada, el domingo pasado, gente que lo tiene todo y que no le importa nada más que su bienestar, hay gente ahora, en el día de hoy, que no tiene nada y que su única forma de levantarse para demandar derechos es ejercer su derecho a la protesta, a la resistencia, un derecho humano consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales. Y la gente está saliendo, ya ha salido a manifestarse. Podemos entrar en el debate de en qué momento una manifestación se torna violenta o agresiva, pero para quién se toma violenta y agresiva y por qué tiene que haber una respuesta ya de forma violenta o agresiva cuando lo que está viviendo la gente indígena, campesina, de comunas, con una muerte ya, contamos ya con una muerte cuyo graffiti, cuya expresión artística que se dio en una pared para recordarlo fue borrada con pintura blanca encima para que no existan ni siquiera rastros que nos permita recordar que en el Ecuador, en octubre del 2025, un comunero fue asesinado. Su vida fue arrebatada por balas de los militares. Balas que son pagadas con impuestos de ustedes, con los recursos que deberían ir para asegurar que las dializadoras tengan los recursos económicos para garantizar las diálisis de la gente que hoy viernes de feriado, tiene su vida bajo riesgo porque no puede acceder a una diálisis. O cuyas vidas de infantes, niñas, niños,
mujeres, hombres enfermos en los hospitales públicos del Ecuador. Sus vidas están en riesgo porque no hay comida, no hay sanidad, no hay limpieza en los hospitales públicos porque no hay recursos. Y todo esto, más allá de la decisión que se ha tomado desde la CONAIE y otros movimientos populares de ir a la protesta por el subsidio al diésel, las luchas, las demandas empiezan a incrementarse y a ser gritadas, a ser expresadas por la gente que ha estado viviendo estructuralmente a lo largo de los años, por no decir de toda su vida, las violencias que la gente de bien o la gente cómoda, o por ahí ese ridículo que anda con una escobita roja que más bien debería usarla para barrer su casa o para barrer su machismo, sus misoginias, su estupidez, sus complejos de chiquito ojiclaro frente a la gran mayoría de nuestras compatriotas del pueblo ecuatoriano, indígenas, comuneros, comuneras, que están ahorita reclamando lo que es justo, la vida, los derechos. Esa es mi invitación para el programa de hoy, para la reflexión que obviamente he preparado también como una forma de contribuir a la palabra, al debate, a la disputa. No puedo estar en las calles porque no estoy allá, pero puedo estar en las redes y esta es mi forma de manifestarme. Esta es mi forma de resistir. Esta es mi forma de decirle a los trolls y al gobierno de Daniel Noboa que podrá mentir y podrá creer que la gente en el Ecuador le acepta, le aplaude, cuando sabemos que la gran mayoría está viviendo y está sufriendo la indolencia, la ineptitud, las mentiras, el abuso, la represión y la violencia de un emperador criollo que paga con el dinero que debería estar usándose para educar, para cuidar la vida, a troles, a medios de comunicación, a comerciales de YouTube, asignando los recursos que tiene que ir a cuidar la vida, asignándolos los recursos a los militares y a las policías para arrebatar la vida de sus hermanas, de sus hermanos del pueblo. Y esa es mi invitación, mi forma de resistir a través de las redes, porque no puedo salir a las calles, porque no estoy allá. Y seguramente muchas personas que sí están poniendo el cuerpo en las calles y que seguirán poniendo el cuerpo en las calles, seguirán sumando fuerzas, voces para disputar los espacios y el derecho que tenemos a decirle al gobierno de Daniel Noboa que no podrá silenciar los gritos de la verdad de la mayoría del pueblo, de la necesidad de la mayoría del pueblo, de los dolores de la mayoría del pueblo. Por eso estoy yo ahora en este programa tratando también de involucrarme de forma consciente y bastante responsable de quién soy yo y de lo que yo hago y de mis privilegios, porque también soy consciente de eso. Decirles a ustedes, 5 personas, 10 personas, 200 personas que me escuchan, decirles que tenemos una responsabilidad de defensa de nuestros derechos. Porque si guardamos silencio y miramos para otro lado frente a todo lo que está aconteciendo y sucediendo, va a pasar muy poco tiempo para que las próximas víctimas directas del abuso, de la violencia de este Estado, de un emperador, dirigido por un emperador criollo, les llegue a ustedes, a sus vidas, a sus familias. Por eso estoy hoy aquí. Tengo bastante troles, parece que veo bastante troles en mi TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias por acá también, Patricia. O sea, hay gente que está saliendo y van a estar en Quito. Dani me dice también, Noboa mitómano, un mentiroso, un cobarde. Imagínense lo que es lanzarse el feriado de 4 días para ver si es que así se detienen o se calman un poquito las manifestaciones, que son focos del pueblo, que grita la realidad de un país desigual desde cualquier rincón del Ecuador.
Que Guayaquil ha estado bastante centrado en sus fiestas de independencia, que tienen todo el derecho, además, de celebrar, de honrar y de sentir orgullo por esa ciudad, teniendo autoridades, además, que estén trabajando siempre por asegurar los derechos y los servicios a la ciudadanía de sus ciudades, valga la redundancia, en este caso Guayaquil. Pero no nos olvidemos que mientras se celebra la independencia de Guayaquil, anoche en San Miguel del Común estaban ahogando a mujeres, a hombres de la tercera edad, a niñas y a niños con gases lacrimógenos, que deberían ir a las cárceles a controlar los motines o que deberían ir a Durán a controlar todo lo que se sabe y se conoce del abuso y de la presencia de ahí sí, de quienes son criminales y cometen delitos, pero para humillar, para someter y violentar a las personas indefensas, la Policía Nacional que mata y asesina mujeres en sus edificios, esa misma Policía Nacional está en primera fila, bravísimos, machísimos, dando de golpes, lanzando gases, arrestando, pero no les falta energía para irse en contra del pueblo. Igual los militares, que por cierto esta semana conocemos y sabemos lo que ha pasado y lo que sucedió con los 4 niños de las Malvinas, donde la institución de los militares, la institución militar del Ecuador es responsable del asesinato, de la desaparición y de la tortura, sabemos y conocemos ya, y de arrebatarle la vida a 4 niños que después cobardes, infames, criminales, se encargaron de tratar de criminalizar, de proyectar ese crimen que hacen a través de la palabra, el nombre de 4 niños negros que provienen de zonas marginales de Guayaquil, para lavarle las manos manchadas de sangre a los militares en el Ecuador y a la Policía Nacional. Porque lo de María Belén Bernal no nos olvidamos nunca, nunca. Y lo de tantas mujeres, lo de Aidita Ati, mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas en instituciones de la Policía Nacional, los militares, militares que arrebatan vida a niños, policías que someten, violentan y agreden a personas indefensas o personas que lo único que están ahí es tratando de defender la vida propia y la misma vida de esos cobardes militares y policías que no tienen otra alternativa que seguir las órdenes de su comandante en jefe cobarde que llegue en helicóptero y se va en helicóptero y de toda la fila jerárquica de los militares y policías que están sometiendo a sus propios hermanos, primos, madres, hermanas, violentándoles. Un conflicto en el Ecuador por un paro nacional, porque están obedeciendo a un cobarde, a un emperador criollo que lo que tiene es miedo al pueblo, incapaz de presenciar con su cuerpo, con su vida, con su voz, el rol que tiene de defender derechos y garantizar servicios en el país, porque no hay ninguna obra, absolutamente nada que Daniel Noboa pueda defender. Por ahí la dama de la Caridad decía, ay, sí, estoy de lejos, pero las obras, ¿qué obras, señora Lavinia Balbonesi? ¿Qué obras? Dígame una obra que Daniel Noboa en 2 años haya hecho a más allá de arrebatar la vida a ecuatorianas y ecuatorianos y a 4 niños de las Malvinas. ¿Qué otra obra más tiene Daniel Noboa que no sea mancharse todos los días de sangre las manos, la boca y un corazón que no es nacido y no le pertenece al país, sino a los Estados Unidos y a las órdenes del FMI? Eso es el gobierno de Daniel Noboa y por eso la gente hoy está movilizándose, tratando de organizarse. El pueblo que sufre la desigualdad de un Ecuador violento, indolente, está tratando de organizarse. Y yo, al menos desde aquí, estaré hablando, estaré analizando, estaré diciendo las cosas, les guste o no les guste, me escuchen o no me escuchen, pero al menos yo siento que estoy haciendo mi parte. ¿Qué más desocupada estoy? Vean, si les contara. Tengo, pero bastantes troles aquí. Ayúdenme, por favor, por favor. Los trollcitos. Pagados, además, pagados por el gobierno de Daniel Noboa, porque millones se le van para defender la narrativa en las redes sociales. Tanto le preocupa lo que la gente dice en las redes sociales y poco o nada le preocupa el hambre que tiene la gente, la enfermedad que tiene la gente, la miseria en la que vive la gente en el Ecuador. De eso se trata la disputa hoy.
Son 100,000 más de Troll Center, me dicen, son unos sinvergüenzas, cobardes que vienen acá con cualquier persona a tratar de silenciar y decir viva Novoa, pagados. No puedo creer que alguien esté defendiendo un gobierno que les miente en la cara y que les hace endeudarse todos los días con la tarjeta de crédito a las clases medias para tratar de sostener una vida que no les va a alcanzar. No les va a alcanzar a sostener 2 años más, 3 años más de un gobierno indolente, como el que están sufriendo ahora en el país. Y vienen a tratar de insultarme, de decirme cosas. Vean, no me importa, no me importa. Porque a la final sabemos que lo que tienen es miedo, miedo a la represión y a la presión que significa no hacer lo que Daniel Noboa ordena, quiere y desea con el país. No hay obras, no hay seguridad, no hay educación, no hay políticas públicas, no hay paz. No y no y no, nos dice Sara Silva desde el YouTube. Que me vaya al cuartel, me dice este infeliz, a decirle las cosas a los militares de la policía. Créame, que si pudiera lo hiciera. Si pudiera lo hiciera. ¿Qué sucedió anoche en Perú? Sea una premonición de lo que ocurrió en Ecuador los próximos días. Lo que pasó ayer en el Perú nos demuestra que el poder es efímero, estimado Wilber Menéndez. El poder es efímero. Lastimosamente, quienes creen tener el poder ahorita y sentirse impunes, abusan y usan ese poder para reprimir, violentar y arrebatar no solamente derechos, sino llegan a arrebatar la vida de las personas. Lo que podamos hacer o lo que vayamos a hacer depende también de nuestra capacidad de organizarnos de forma colectiva, de reaccionar de forma humana. No lo que repite los trolls o la gente pagada, sino lo que sentimos y sabemos que duele, que es la vida misma. La vida misma. Mariuxi Navarrete Ortega, el despliegue militar y policial en estos momentos hacia el norte del país es impresionante. La represión va a ser muy fuerte. Que así desplegaran las fuerzas militares, policiales en Durán. Todos los días, todo el tiempo. Que esa presencia militar de la fuerza bruta cavernícola de algunas personas que hacen parte de la policía y de los militares, que sea desplegada, pues, en Quevedo, en Manta, en los sitios donde la gente está siendo secuestrada, en Esmeraldas. Ay, quisiera verles yo machitos envalentonados, con tolete, con gases, reprimiendo, sí, al crimen, no tratando como delincuentes a quienes están manifestando como que manifestarse fuera un delito. Pero sí, Daniel Noboa y su gobierno quiere que la manifestación, el derecho a la resistencia sea un delito y criminalizar a quien se atreva a decirle que es un emperador cobarde que está tratando de forma, pero más burda, mentirle al país, utilizando todos los poderes que tiene, todos, el económico, el político, los apoyos de las embajadas, que también son acusados de crímenes de lesa humanidad alrededor del mundo, con todo ese apoyo envalentonado, porque de tamaño no puede envalentonarse más, lo que hace es reprimir a la gente que está saliendo a reclamar lo que es justo, la vida, derechos, salud, educación, infraestructura. Uno o dos, denme dos, porque uno por año. 2 obras, dígame, 2 obras de Daniel Noboa, que le haya cambiado la vida a las ecuatorianas y a los ecuatorianos y que no significa el despilfarro de dinero y de millones, como lo de Progen, comprando infraestructura que no sirve para nada, sino para pagar los bolsillos de quienes hacen esos negociados. André me dice, saludos querida André, literalmente, contra mujeres y personas de la tercera edad, 10 policías. Cuando hay motines en las cárceles, ahí sí nadie, ninguno aparece. Ninguno. Y Daniel Noboa llega en helicóptero, llega absolutamente protegido y provoca
esta idea de que fue agredido para victimizarse, porque el poder de la victimización de cobardes, pero les resuena, pero rapidísimo, rapidísimo. Cuando la gente lo que estaba haciendo es rechazar la presencia de autos blindados, cuando lo que tienen en sus comunidades es hambre, entiendan, hambre. La gente en el Ecuador tiene hambre y la gente enferma está muriéndose por la falta de atención, por la falta de insumos, de medicina, porque ni siquiera la comida en los hospitales públicos existe, el aseo tampoco. Vayan y vean en las redes sociales las denuncias que existen de cucarachas en la comida en los hospitales públicos, cucarachas, cucarachas. Que nuestros bebés ecuatorianos tenían hormigas en sus cuerpitos estando internados y siendo tratados en hospitales públicos. ¿Saben lo que es eso? La miseria de alma de un gobernante que no le importa el dolor ni las necesidades del pueblo al que se debe y al que tendría que servir arrodillado, arrodillado todos los días para asegurarse que nadie en el Ecuador muera por falta de medicina, por abuso de la policía, por una bala rastrera cobarde por la espalda. Que así fue como le arrebataron la vida al comunero que salió a manifestar por sus derechos. Y mentir, y mentir, y seguir mintiéndonos, gastándose millones en toda la infraestructura del Estado, en las redes sociales, en los trolls, para tratar de esconder una verdad, una realidad que a ustedes les duele todos los días, porque ustedes salen a caminar con miedo, ustedes tienen miedo de perder el trabajo, ustedes tienen miedo de que les roben, a ustedes seguramente ya les robaron. Y ustedes tienen miedo de hablar, de decir las cosas porque van a perder el trabajo y no van a tener cómo pagar las deudas y cómo darles de comer a sus guaguas. Cómo pagar el seguro médico privado para asegurar que si se enferman no les arrebaten la vida en la podredumbre de servicios que existen en los hospitales públicos del Ecuador. Díganme que no les duele lo que está pasando en el país porque a mí me duele. A mí me duele lo que está pasando y lo que la gente está pasando. Victoria, ayer le robaron a mi cuñado en Pascuales. ¿A quién no le han robado en el Ecuador? ¿A quién no le han intentado robar, secuestrar, extorsionar o amenazar para que salgan a marchas del gobierno siendo servidoras o servidores públicos? Un tipo que juró servir a la patria, al pueblo, ahora miente y juega con el pueblo. Debe estar preso, nos dice ABC en el TikTok. Un tipo que lo tiene todo, que nunca ha pasado hambre, que no sabe lo que es la angustia por no tener dinero para poder asegurar el alimento de sus hijas o de sus hijos, que nunca le ha faltado el dinero para comprarse cosas estruendosas, que nunca le ha faltado el dinero para hacerse atender en sistemas de salud privados, para hacer nacer a sus hijos en clínicas privadas pagadas en los Estados Unidos y para ver él mismo nacido en cuna gringa, allá donde se paga el servicio cuando eres extranjero. Porque su papito todo lo ha pagado, todo, hasta el silencio de sus víctimas que fueron violentadas en agresiones que se saben, hasta eso ha pagado. ¿Cómo no va a pagar? Pues ahora el capricho, la pataleta de querer ser presidente, decir que no va a dar ningún paso atrás mientras el pueblo está sufriendo todos los días, la indolencia y el odio que él siente por su pueblo. Porque hay que odiar a un pueblo para reprimirlo estando indefenso. Porque hay que odiar a un pueblo para reprimir y asesinar por la espalda a comuneros. Cuando no le importa más que defender la posibilidad de crear una constitución que defienda sus intereses, los de su familia. Porque hay que odiar al pueblo para condonarse la deuda de él y de su familia y gastar el dinero de la gente, de los bolsillos de ustedes, para pagarle el ego, que le iguale el tamaño en estatura por ser un personaje minúsculo físicamente y mentalmente. Porque hay que odiar al pueblo, oigan, hay que odiar al pueblo.
para mentirle así todos los días, todo el tiempo. Que las manifestaciones del paro sea el eco de dignidad de un pueblo que sabe lo que es vivir en desigualdad. Que el paro nacional sea la forma de reaccionar frente a tanto abuso y tanta agresión. Porque el paro nacional no necesita permisos de los gremios empresariales o del capitalismo para poder manifestarse. Y ahora sí me voy a meter con la gente cómoda que mira al otro lado. Porque es muy fácil, oigan, tener todos los privilegios, todos los derechos, la panza llena, la camita caliente, el techo que no gotea, para no indignarse y reaccionar frente a lo que está pasando. Porque hay que tener mucha indolencia. De verdad, oigan, para quedarse calladas y callados frente a lo que está viviendo el Ecuador, frente a lo que vivió y lo que está viviendo la gente en San Miguel del Común, en Quito. ¿Qué poder tenemos las ciudadanas y los ciudadanos? ¿Qué poder tenemos? El de las calles, el de salir a manifestarnos, el de colectivamente reaccionar, el de las redes sociales, el de la voz, el de la presencia, el de poner el cuerpo, porque quedarnos calladas y callados es ser cómplices y es acomodarnos en nuestros intereses de clase media, esa clase media que sostiene la economía del país y que es alimentada por las manos de agricultoras y agricultores y campesinas y campesinos que están siendo hoy reprimidos y reprimidas y violentadas y violentados y cuyas vidas están siendo arrebatadas también por la espalda, con balas asesinas, pagadas por los impuestos que ustedes deberían estar recibiendo, no en balas, sino en vida, en derecho, en educación, en medicinas, en infraestructura. Porque nos queda el poder colectivo, la forma de reaccionar. Erika Martínez nos dice, ¿qué garantías tenemos si al parecer quienes compran conciencia y hacen lo que les da la gana? Sí, Erika, es que esa también es la disputa. ¿Qué garantías tenemos? Cuando tenemos a una vocera de Carondelet que se cree ahorita la intocable. Eso sí, lo que yo decía ayer, a cuestionar cualquier comentario machista, misógino y de esos de superioridad moral de género, de quien hombre con poder y micrófono puede decirle a ella cosas como me dicen a mí. No, a Carolina Jaramillo hay que criticarle por su inconsistencia y por la arrogancia y la prepotencia que ella ha necesitado tener y el poder que tanto ha aspirado para vender su alma y vender la esencia que le va a dejar a ella después del poder, que seguramente en un momento que Daniel Noboa vea que no le sirve, tocará salir a defender a Carolina Jaramillo también, ¿no? Porque una es consistente y coherente, o al menos eso trato de serlo. Con quien, por cierto, hablé más de 3 o 4 veces en un programa que tenía antes. Y también me compartió fuera de micrófono, fuera de estar en vivo cosas que no las voy a compartir, obviamente, porque yo sí soy una persona decente y al menos con valores que trato de sostener. Pues mensaje a ti, Carolina Jaramillo, no sé si me veas. Me seguías en el Instagram, ahora sí me veías ahí las historias. Pendiente de lo que yo decía, así estabas, Carolina, ya siendo vocera del gobierno nacional. Decirte a ti que vender así tu trayectoria, tu vida, tus luchas, para poder validarte por un poder dado. No ganado, Carolina, porque tú no te has ganado nada, no has tenido una trayectoria que te haya permitido a ti llegar con consistencia y coherencia a ser y a tener el poder que ahora un hombre te dio para utilizarte, para soltarte, a dar tus lunesinas, para que tu arrogancia y tu prepotencia cuando te incomodan y no sabes cómo responder, porque sabes que estás siendo sometida y subordinada al poder de un hombre que juraste en tus luchas disque feministas, no sucumbir. Ahora sabes que no solamente has sucumbido, sino que estás arrodillada frente a ese poder
que te obliga y te dicta lo que tienes que decir, callar todos los lunes. Porque eres tú, tu cuerpo, tu cara, tu rostro, la que se pone frente al país a mentir, con la desidia de Daniel Noboa en tu voz, en tu presencia, en tu cuerpo, Carolina. Eres tú la que se está entregando a ese poder, porque seguramente te pagaron bien o te están pagando bien, y porque seguramente necesitabas sentirte poderosa, arrogante, prepotente para validarte y para validar todos esos dolores y todas las violencias que tú, como yo y muchas mujeres vivimos y seguimos viviendo y están viviendo en el Ecuador todos los días. Porque ser mujer inteligente, capaz, presente, es bastante complicado en un país como el Ecuador. Pero una vez que te llega el poder, ese poder te devela y muestra la esencia de a quién te debes y a qué te debes, Carolina Jaramillo. Y claramente tú te debes a esa arrogancia, esa prepotencia de un poder dado que se te va a acabar. Lastimosamente, cuando se te acaba el poder, Carolina, se te va a caer, no el poder solamente, la trayectoria que tanto luchaste por mantener y sostener. Las incoherencias de lo que fuiste y ahora eres no van a poder sostenerse después. O te dan una embajada y sales del Ecuador para volver a reconstruirte y sostener tu vida, o simplemente sabes en lo que ya te has convertido. Vender tu alma por dinero, por poder, debe ser la muestra más vil, más triste, más paupérrima y patética de alguien que ha necesitado un poder para avalarse. Y todos los lunes que saques tú tu arrogancia, yo voy a recordarte que el poder es efímero y que el poder no te define, el poder te devela. Y el poder de quienes no tenemos más poder que nuestra palabra, nuestra consistencia, nuestra alma que no ha sido vendida, es un poder innegable y eterno versus a ese poder que te dieron y que seguramente te van a quitar cuando te vuelvas incómoda o cuando ya no le sirvas a quien realmente tiene el poder, que no solamente está sometiendo al país, a las mujeres que tú dijiste y dices defender, a los comuneros, a las comuneras, a los periodistas que han sido tus colegas y que ahora te critican, muchos de una forma muy grosera y misógina, porque lo de Roberto Aguilar no deja de ser misógino y violento, pero sí te han dicho las verdades. Y eso te incomoda y te vuelve más arrogante y no te vuelve más nadie, ni menos poderosa. Te vuelve simplemente una mortal, una mujer que llegó a tener poder y que se le acabó o se le va a acabar. Ojalá que cuando llegue el día, Carolina, tengas la humildad de reconocer tus errores y poder reconstruirte. Porque no creo que esto te catapulte a nada más ni a nada menos que a ser una mujer más que se transformó y vendió todo, hasta su trayectoria profesional y sus valores personales por un poder. Qué triste tener que tener poder para avalarte y usar ese poder para destruir y mentirle al país que supuestamente tú amas y agredir al pueblo que supuestamente tú defendías. Es el mensaje a Carolina Jaramillo, con quien seguramente yo nunca más voy a volver a hablar. Y como nunca hay que decir nunca, si algún día me necesitas, Carolina, para sostener tus denuncias de violencias, sabes dónde encontrarme y sabes que yo voy a sostener también esa defensa, seas tú o sea cualquier otra mujer, como lo hice esta semana frente a una agresión tuya hacia ti, cuando te mandaron a calmarte, porque creo que eso es súper violento. No te calmes, Carolina, no te calmes. Eso jamás yo me atrevería ya a decir a ninguna mujer. No te calmes. Ojalá encuentres paz en tu corazón. Ojalá encuentres sosiego cuando el poder se te acabe. Es lo único que te deseo. Y eso sí, mi crítica todas las semanas. A ver, la de, por a ver, ¿qué me dicen por acá? Saludos desde Salinas. Por acá me dicen, saludos de Salinas, provincia de Santa Elena. Gracias a la linda gente que me está acompañando en viernes de feriado, les decía, y empezaba este programa, a quienes
ya llegaron cuando empezó todo. Pueden irse al YouTube, voy a hacer también la parte promocional, ¿cierto? ¿No? Utilicemos el poder del micrófono en la cámara para pedir el like, para que por favor den su me gusta. Me han acompañado como 100 personas en el TikTok, pero muchas de ellas son trolls. No me ilusiono, no, mentira. También está la gente linda que me acompaña desde Ibarra, también me acompañan por acá en el TikTok. Gracias a ustedes también por estar acá. Desde una alta, vean, yo la única moralidad que yo tengo es la mía, la propia, y no es ni superior ni inferior a ninguna, es la mía. Lo que yo sí creo es que tenemos que hablar y decir las cosas, porque guardar silencio en el país y en la situación en la que está viendo el país ya no es una alternativa. Así que por favor, cierto, el like, síganme a la gente del YouTube, del TikTok, perdón, del TikTok, ahora está más de 108 personas conectadas. Mi hijita poderosa, troles del TikTok, vayan ustedes a mi hijita poderosa, chin, 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 vayan por allá también a trolearme de paso, denle like si les gusta, pero dejen los comentarios, acompáñenme, compartan también la transmisión del canal. Ustedes ponen mi hijita poderosa en el YouTube y me encuentran. Ahí también están varios programas sobre mis reflexiones. Y el rol de las mujeres que sostienen el paro, eso también quería escribir. Así como hay mujeres que tratan de violentar y minimizar lo que está pasando en el Ecuador, hay mujeres cuyo rol es sostener el paro, la lucha y sostener a sus comunidades. ¿Cómo lo hacen las mujeres? Son las que dan el alimento, son las que sostienen, las que sanan, las que curan, las que están ahí también dando de comer a los militares, a los policías, a esos militares y policías que llegan a violentarles, a agredirles y a reprimirles. A esos mismos policías militares también las mujeres están alimentándoles. Hay una crueldad ahora en el país, que estoy segura, muchas veces me he preguntado, ¿cuántas de estas personas que están ahorita con la orden de reprimir y violentar al pueblo piensan en sus adentros que están reprimiendo a sus propias madres, a sus propios padres, a sus hermanas y hermanos pequeños, a sus familiares? Porque tienen que seguir la orden en un estado jerárquico, en una institución, perdón, jerárquica, de un estado jerárquico, por cierto, porque el Ecuador ya es jerárquico. Lo que dice el emperador criollo es orden, ley, y básicamente hay que obedecer y asegurarse que se cumpla, ¿no? Porque eso sabemos, si no pataleta tenemos y si no más violencia. Eso es lo que está viviendo el Ecuador. Saludos gracias por acompañarme. La feminista, me dice, sí soy feminista. Así que gracias. Me dicen, en vez de estar tranquila, descansando, tomándose un buen vino, estoy aquí, ¿sí? Y esa es la conciencia de clases, vean. Eso es tener un poquito de conciencia de clases, tener como la reacción de responder y ser responsable a los privilegios que tengo. Mientras a mí no me duele la barriga por tener hambre, no me duelen los ojos porque no estoy absorbiendo gas lacrimógeno, porque no estoy con la angustia de no tener cómo cubrir un gasto en el caso de que tenga un quebranto en mi salud, porque donde vivo, donde estoy, tengo seguro médico garantizado. Perdón, atención médica garantizada por un seguro médico que, por cierto, también pago. Eso no significa que yo deje de pensar y de reaccionar y de hablar por la gente que ahorita está pasándolo mal y que está viviendo lo que no deberían vivir, lo insufrible, lo doloroso que es para la gente en el Ecuador. Y porque soy ecuatoriana, oigan, yo no dejo de ser ecuatoriana, a mí no me abandona la ecuatorianidad. Yo salí del Ecuador, pero el Ecuador nunca ha salido de mí. Muchas veces, no les miento, muchas veces una siente, sobre todo la gente que viene del exterior va a poder comprender y entender lo que les estoy diciendo. Mucha gente que ya vivimos fuera del país y que sabemos que esas son las ansias, las necesidades y los sueños de la gente dentro del país, el poder salir del Ecuador para buscar mejores horizontes, horizontes sin violencia, sin miedo, sin extorsiones, sin peligro de que les roben, les arrebaten la vida. Créanme que pudiendo, como me decían acá, estar tranquila, sin alterarme, yo no puedo pasarme
cómodamente aquí pensando que nada pasa y nada sucede, cuando sé que la gente allá lo está pasando muy mal. Y desde afuera una veces quisiera desconectarse y de hecho a veces lo hago hasta por salud mental, pero me parece que estaría fallándome a mí misma, a la educación que me dieron, a la esencia que me ha formado y me ha hecho quien soy, si es que yo no estaría al menos intentando desde mis herramientas, mis limitaciones y lo que tengo, tratando de decir, reaccionar, reflexionar, analizar, hablar de lo que está pasando en el país que me parió, en el país al cual todavía pertenezco y en el país que todavía estoy anclada, porque allá la gente que yo amo también está viviendo y atravesando las incertidumbres, los miedos, porque nadie debería añorar o anhelar salir del país que le parió para poder tener esperanza de mejores días, porque créanme, salir del país que una ama no es un asunto fácil, es un asunto doloroso. Por ahí voy a hacer algún rato otro programa sobre la migración y las identidades y los sentimientos de pertenencia y el dolor que se carga con la distancia. Y este para mí es una forma de alguna manera de poder aportarle a mi país, a la gente, de hacer algo por la gente que de verdad está pasándolo mal, que está con las angustias, los miedos, que está sufriendo, porque no tiene cómo darle de comer a sus hijas, a sus hijos, porque no tiene cómo cubrir los gastos de una enfermedad, de sus padres, de sus madres, porque no tiene trabajo y no tiene cómo sostener a su familia. Claro que podría yo estar ahorita tomándome un vino, leyendo un libro, sin importarme lo que está pasando, pero he decidido conscientemente sentarme aquí en vivo, frente a ustedes, a la gente que me escucha, un micrófono, una cámara y los trolls que me siguen, a tratar de decir algo, de hablar, de incitar a reflexionar, a analizar, al menos a compartirles mi indignación y mi rabia, mi ira, mi rabia, que siempre digo es digna, porque desde mis principios yo defiendo la vida digna, la dignidad, que las personas puedan vivir vidas dignas y que puedan atravesar las circunstancias que todo el mundo atravesamos, todas las personas atravesamos, porque no tenemos vidas perfectas, y las violencias que las mujeres atravesamos y con las cuales vivimos y lidiamos todas nuestras vidas, pero de una forma digna, porque las clases medias no podríamos mirar al otro lado y sentirnos como que no pasa nada, si no tendrían el miedo de ser perseguidas, el miedo de bajar de clase media a clase baja, el miedo a perder el trabajo, o el miedo con el que ustedes viven como clase media en el país, endeudados con las tarjetas de crédito para pagar las compras que les alimentan a sus hijas y a sus hijos, o para poder cubrir el estándar de vida que quieren aparentar tener y que a lo mejor no les permiten dormir con tranquilidad por las deudas que tienen. Pero eso sí, que tengan comida en sus mesas, salud para su familia y un techo seguro que les resguarde. Porque la clase media en el país, lo que más miedo tiene es ser clase baja, es convertirse en los indígenas, en las campesinas, en los campesinos, en los indios o indias que nos han defendido, que nos han alimentado y que nos han dado luchando, para hablar coloquialmente, todas nuestras vidas defendiendo derechos, poniendo ellos sí, los cuerpos, las vidas, para reclamar lo que es justo, un alimento, un salario digno, un trabajo digno, una atención a la salud digna, la posibilidad de educarse para salir de la pobreza. Pero la clase media, como hablaba con un querido amigo ayer, hablábamos ambos, estamos fuera del país y conversábamos. Y él me decía esto, el rol de la clase media, que lo que tiene es miedo a dejar de serlo. Y como tienen miedo de dejar de ser clase media, prefieren mirar en lo aspiracional, los reflectores de lo que es Daniel Noboa, su gobierno y la clase alta, viviendo en las deudas más extremas para sostener eso, con tal de no mirarse como el pueblo que son. Porque la clase media también pertenece al pueblo, es el pueblo. Pero cualquier cosa, como ese ridículo misógino que anda con la escoba roja, hablando estupideces, después de que toda su trayectoria de estupidez política, porque ahí está retratado él en su estupidez política, este tal Ricaurte, su estupidez política,
su incapacidad mental, su amnesia de estupidez que tiene, que se olvidó que participó en la política por el partido de los indios y los indígenas a los cuales él quiere barrer ahora, porque así de cobardes son hombres como Ricaurte en el Ecuador, así de ridículos, así de mentes, aldeas mentales que no les deja ver más allá de las narices, que tuvo que pasar las vergüenzas grabando un video después de un escándalo con otra mujer concejal, violentando a mujeres, siendo racista, porque lo que tiene pavor Ricaurte es de mirarse al espejo y verse como el indio que es, como el hongo que es, como la clase mediera que no quiere salir de su confort, porque salir de su confort significaría unirse a la lucha del pueblo, de esos campesinos que le dan de comer, porque en su estupidez capaz que cree que las manzanas crecen en el Supermaxi, en las percheras del Supermaxi. Cuando la clase media tenemos una conciencia, o al menos los que tenemos conciencia, tenemos una responsabilidad de tener una conciencia de clase, de que no podemos sostenernos en la clase media mientras exista gente que no tiene para darle de comer a sus hijas y a sus hijos, mientras hay gente que sobrevive, no vive, sobrevive con menos de $1 al día, mientras haya desnutrición, mientras haya niñas y niños que se vayan a dormir con el estómago vacío, con hambre, mientras se despierten con hambre, mientras no tengan cómo irse a las escuelas a educarse, mientras no tengan un futuro, mientras las niñas tengan la sentencia de ser violentadas por ser niñas, indígenas, migrantes, negras, cholas. ¿Hasta cuándo la clase media va a mirar para el otro lado? ¿Hasta cuándo van a dejar la comodidad y hacer algo, reaccionar? Al menos el paro nacional tiene que despertar la conciencia y ojalá la posibilidad de la gente para que se dé cuenta que todos somos pueblo, todos y todas, incluidas las mujeres migrantes, los hombres migrantes, porque también aquí en Europa se han estado manifestando las migrantes y los migrantes que como yo les importa y les duele el país, porque como yo de alguna forma tratan de sostener al país que les parió y no olvidarse de su familia, de la gente que aman y que allá la está pasando mal. Ojalá tengan y tengamos la capacidad de reaccionar. Efraín Muñoz me dice acá en el YouTube, mi tocayo Efraín Fueres, mártir de la resistencia, vive en el corazón del pueblo. Y la indolencia, la violencia y la indolencia de haber borrado la pintura que le hicieron en memoria de Efraín Fueres. Pintaron el rostro, el nombre de Efraín Fueres y cobardemente hubo la orden de borrarla con pintura blanca. Como cobardemente fue la orden de Daniel Novoa del Ministerio de Educación o quién sabe de quién, de ir a borrar el logo de una escuela construida por Rafael Correa, en el gobierno de Rafael Correa, pagado en el momento, en los años que gobernó Rafael Correa, para pintarla de blanco y desaparecer el logo de Ecuador Ama la Vida, ¿se acuerdan? Para que el infame cobarde y chiquitín de Daniel Novoa llegue a inaugurar una obra que ya existía, que fue hecha por Rafael Correa y que tuvieron que pintarla para mentirles a ustedes, al pueblo, diciendo que nos entregaba una obra. Y el mentiroso, chiquitín de alma, de vida, de valores, se atrevió a hablar así como cierra los ojos cuando miente. ¿Le han visto? Yo me he fijado en eso. El emperador criollo, porque seguramente tiene que desfogar, pues, las mentiras que sabe que están diciendo detrás de cámara. Se atrevió a decir que él estaba inaugurando una obra y por ahí se atreve a decir que nos va a dar obras y que está defendiendo al país y el futuro del Ecuador. Mentiroso, mentiroso, 1000 veces mentiroso, porque el país de las entrañas, está sufriendo toda la desidia, el abandono y las mentiras que Daniel Noboa dice a diario. Y que sus ministros y sus ministras, desde toda la arrogancia, tratan de posicionar
en las redes sociales. Pues en el ámbito de las redes sociales me tendrán a mí, con el poder de mi voz, que es lo único que tengo, y mi presencia mediática, que es lo único que tengo y puedo, diciendo lo que creo, lo que siento y lo que presiento es mi responsabilidad de decir. Que les llegue a ustedes, que les alimente a ustedes en su propio análisis, en su propia reflexión, ya es responsabilidad de ustedes también reaccionar. A ver, está todo resolvido, me dice César por acá. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué les importa por acá? Por acá me estaban diciendo algo súper interesante también. ¿Cómo hablar de algo positivo con este gobierno? ¿Tendremos esperanza o no? Saludos, Tamara. Se está perdiendo la empatía, hay que ponerse en el lugar de los demás. Liliana Carolina desde el TikTok, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Al menos no quedarme callada. Al menos no quedarme callada, Liliana Carolina. Te invito igual a ti a hacer tu parte, a tomarnos las redes, los micrófonos, las cámaras y a decir las cosas. Quienes puedan salir a las calles a manifestarse, a reunirse con la gente de sus comunidades, de sus barrios, hacerlo de forma pacífica y ejercer su derecho a la resistencia. Y si desean y quieren hacerlo, háganlo, porque mirar al otro lado y seguir en la comodidad va a perpetuar que la olla de presión del Ecuador de inequidad, desigualdad, se llene de más presión y que tengamos desenlaces de, yo no sé si de estallidos sociales o de reacciones sociales masivas. ¿Qué opinas lo que dijo el alcalde de Ibarra a la concejal? No sé qué dijo el alcalde de Ibarra a la concejal. No les gustan las verdades y tratan aquí de estigmatizar. Yo la verdad ya no pierdo tiempo en eso. A ver, ¿qué más por acá? Solamente asegúrame antes de pasarme a la gente que me está siguiendo por YouTube. Obras de Novoa, pintar escuelas. Esa es la obra de Novoa. Gracias, Luli. Pintar escuelas que ya fueron construidas, que ya estaban hechas, que ya fueron entregadas, que ya fueron inauguradas. A ver si reaccionamos. Mario Anda, el gobierno es el único culpable de la situación que vive el país. Ladrones, sinvergüenzas del gobierno. Yo creo que por ahí también hay un montón de corrupción, ¿no? Que no se habla y ni se menciona. Acá también, pero palabras que sí, son verdad, tirano, déspota, perverso. Eso es lo que tenemos, un poder de un mentiroso, de un déspota y un tirano que no tiene límites y que se siente impune. Ramón Chávez también por acá da su comentario. Sí, Ramón. Se dicen cosas. Saludos desde Quito, Denis Mesías. Eso de cambiar los logotipos ya vino desde el inefable Moreno, ¿no? Para apoderarse de obras que nunca hicieron y que ellos no hicieron, pero para tratar de mentirle al país. Ya es responsabilidad nuestra, oigan, ya es responsabilidad del pueblo, ya es responsabilidad de la ciudadanía, si nos dejamos o no mentir. Yo sí decía, porque está tan oscuro acá, me olvidé prender la luz. Ya ni modo. La oscuridad como la del Ecuador. Ojalá mi país hermoso, lindo, pueda ver la luz muy pronto, la luz de la equidad, de la igualdad, vean, de la dignidad, de la esperanza, la luz de poder reaccionar, de salir de esta sensación de tristeza, de desasosiego, de vacío, de impotencia que sentimos. Oigan, ojalá. Juan Manuel Quispe. Juan Manuel Quispe. Lo triste es miles de personas por falta de oportunidades tengan que salir del país, de la tierra donde uno nace y tiene que dejar a su familia, que es lo más querido. Y lo más doloroso, Juan Manuel, créeme, dejar al país en cualquier condición nunca es fácil.
Mari Males, hola, un abrazo grande, grande, grande. Me saluda por acá Raymond Peña, supongo, desde Nueva York, desde Nueva York. Y ojalá podamos reivindicar en algún momento el derecho también al disfrute y al gozo, sin tener que pensarnos que hay gente está pasándola mal por estar siendo reprimida y sus vidas también siendo expuestas también a violencias. ¿Por qué? A ver, Nicolás Sánchez, ¿por qué el Estado ecuatoriano es incapaz de focalizar los combustibles siendo un consenso en los 3 paros? Mira, qué bueno lo que dice Nicolás. Un paro, un paro por cada gobierno que intentó quitar el subsidio del diésel, y Daniel Noboa dijo clarito que no va a dar un paso atrás y que no va a ceder. Y cada vez que se quitó el subsidio, hubo las movilizaciones. Eso pasó en octubre con Moreno, pasó en junio del 2022 con Guillermo Lazo. ¿Qué necesidad de hacer las cosas abruptamente? Como dice Nicolás Sánchez, pero es que es la incapacidad intelectual, oigan, de verdad, de analizar y buscar una focalización de los subsidios para que la gente que ahorita va a sufrir en su vida, en su estómago, en su hambre, en su salud, el incremento del costo de la vida por haber quitado el subsidio al diésel, puedan tener acceso al subsidio versus la gente que utiliza el diésel para calentar las piscinas de su casa, no tengan el subsidio y paguen lo que cuesta un diésel sin subsidio. ¿Qué necesidad hay? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que no hay un ordenamiento, no hay una estructura estatal que permita organizar los subsidios, porque, vean, si el registro civil ni siquiera funciona, el INEC ni siquiera tiene datos actualizados de la realidad del país. Eso es pedir ya intelectualmente y de forma estructural en políticas públicas mucho a un gobierno que lo único que tiene ahí es influencer y tiktokeros y tiktokeras, de asambleístas y ministros que ni siquiera saben dónde están parados. Y ya lo hemos vivido, ustedes lo están viviendo, yo creo que no tengo que repetir eso. Pero sí, buena observación, Nicolás, la tuya. Ay. Segundo Chatín, yo creo que la gente no va a poder mirar a los ojos después de que pierdan el poder. Vean, cuando se tiene poder, la humildad es cuando más tiene que sostenerse y reafirmarse, porque ejercer un rol de poder con humildad, con conciencia y responsabilidad significa muchas veces ceder cosas personales y profesionales, pero además ejercer una responsabilidad enorme si es que ese poder es para servir a un pueblo o si es que ese poder se da también desde el servicio público. Y tener la conciencia y la humildad necesaria para saberse poderosa y poderoso sin ese poder formal. Por eso el nombre de mi programa es Mijita Poderosa, y por eso yo me reitero con Mijita, you have the power, mijita, tú tienes el poder. Porque las mujeres, las mijitas, los mijitos, los hombres tenemos el poder simplemente por la capacidad de pensar, de hablar, de decir, de defender valores, de defensa de derechos humanos, de consistencia, por una humanidad menos inequitativa, más equitativa, menos desigual y más igualitaria en oportunidades, en derechos. Ahí está, ahí radica el poder verdadero, el del pueblo, el de la ciudadanía, no en los poderes dados, no en los poderes que son efímeros, que un día te dan y el otro día te quitan. ¿Y quién eres tú sin poder? Cuando la esencia verdadera, el poder verdadero, somos las personas poderosas que no necesitamos de ningún poder formal para avalarnos, para hacer, para existir, para hablar, para hacer, para sentir, para construir, para aportar. Esa es la gran diferencia. Segundo, Chatín, esa es la gran diferencia. Juan Manuel Quispe desde Santo Domingo de los Áchilas. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme también. Estoy haciendo hoy en viernes de feriado realmente lo que he podido y lo que me ha nacido y lo que he sentido que tengo que hacer, pudiendo hacerlo además. Saludos desde Guayaquil, Andrés Rangel, espero que estén disfrutando el feriado, que hayan celebrado Guayaquil, porque celebrar a Guayaquil en estos momentos también es una reivindicación y es un acto de resistencia, sobre todo en estos momentos duros.
Desde Pasaje, en las nieves de las nieves, en el oro, saludos también del Carmen Tobar. Tatiana, por acá me dice un mensaje para Novoa, ya le dediqué todo el programa y varios programas a Novoa. Ay. Ay. Gracias, linda gente, por acompañarme, de verdad. Créanme que esta presencia mía digitalmente tiene la intención eso de invitarles a la reflexión. Oscar David, igualmente, un saludo muy, muy fuerte también para George González, o George, George, desde Canadá. Oye, George, si me puedes contestar, ya están chupando frío, ¿cierto? Ya entró el otoño y allá hace más frío que acá. La plena que sí. Mercedes Bravo, gracias por estar aquí. Sí, me dice que me ven el programa de Pilluelín con Nelson Salazar, pero ayer fue feriado, así que ayer no estuve con Nelson porque no hubo hablando claro con Nelson Salazar, pero aquí estoy. Gracias por estar aquí. Ninguna empatía que tiene Daniel Nova por su pelo, no la tiene. Saludos desde Pedro Carbo, Tomás Benicio. Oh, Tomás Benicio está por acá. No desmayemos en este paro, no desmayemos y apoyar a la gente que está poniendo el cuerpo, ¿ah? La que está, y además, ¿saben qué también? Apoyar a las periodistas y a los periodistas que están asegurándose que la verdadera información, que la información real de lo que está sucediendo en los días del paro, lo que pasó ayer en Quito, en San Miguel del Común, llegue a saber si llega a conocerse. Wambra Radio en las redes, vayan a Wambra Radio. Yamingo también, BN Periodismo también ha estado haciendo, si no estoy mal, entrevistas, han estado pendientes de lo que sucede. Los Outsiders, más allá que estuvieron ayer, lo estaba viendo un ratito ahora, celebrando a su ciudad, a la Perla del Pacífico, bien celebrada, como una reivindicación también de resistencia, también han estado pendientes y contándolo todo. Así que, por favor, si quieren informarse de lo que está pasando realmente alrededor del paro nacional y lo que va a pasar, asegúrense de estar sintonizando medios digitales y a personas como Nelson Salazar, a los Outsiders, lo que les dije, también a Yamingo y Wambra medios de comunicación han estado transmitiendo y contando lo que está pasando. Es importantísimo que esa información salga del cerco mediático y que se conozca y que se sepa. Gracias, Fanny, por estar aquí. Todavía hace calorcito, me dice George. O sea, pero ya mismo no. Ya mismo no. Fanny me saluda desde Babahoyo. Ya mismo no. Ya mismo se acaba el calorcito también. Gracias por estar aquí. Apoyar a nuestros pueblos de nacionalidades, apoyar a nuestras campesinas, a nuestros campesinos, a las comuneras, a los comuneros. Vean, son quienes nos dan de comer y son quienes han estado luchando por los derechos colectivos siempre, siempre. Son los que hicieron retroceder a Moreno, ¿ah? No se olviden. La fuerza colectiva, vean. Yo a veces digo, si las mujeres nos uniéramos para contar historias, para defendernos mutuamente, el patriarcado se caería, pero ya mismo. Igual, si el pueblo, la gente de la clase media, la gente de la clase menos favorecida, si de verdad nos uniéramos como el pueblo que somos, no permitiríamos jamás un abuso, una violencia más. De verdad, mijitas, mijitos, ustedes tienen el poder. La ciudadanía tiene el poder. Ese es el mensaje, el poder en su voz, en su resistencia, en su capacidad de organizarse, en sus barrios, en sus comunas, y la capacidad de defenderse, y la capacidad colectiva de denunciar las mentiras, los abusos y las represiones de un gobierno cobarde, de un gobierno infame, de un gobierno violento que lo único que hace es defender el bolsillo de la familia Noboa, mientras le quita la comida de la boca de la infancia ecuatoriana y mientras violenta y arrebata la vida a las ecuatorianas de los ecuatorianos, mintiéndonos en la cara, mintiéndonos con los hechos, mintiéndonos con las decisiones económicas, mintiéndonos a través de la cobarde, inepta, incapaz Asamblea Nacional representada por personas incapaces, cobardes, misógenas, pero se me acaban los adjetivos que están ahí, pasándose todas las normas y las leyes porque ni siquiera entienden ni comprenden lo que hacen y dónde están sentados y a quién están representando, que es al pueblo. Pero eso sí, bien billeteados están, ocupando esas curules por la plata del pueblo, defendiendo lo indefendible, asegurándose
que existan los privilegios para quienes ya lo tienen, mientras la gente que está demandando derechos, los derechos está siendo reprimida, violentada, silenciada y sus vidas están siendo arrebatadas. Pilas con lo que está pasando y pilas con lo que permitimos que pase desde el silencio, desde la comodidad de nuestros hogares, desde la barriga llena, desde la camita caliente. Pilas con lo que estamos permitiendo, con lo que estamos sosteniendo, con lo que estamos defendiendo. Y aquí hay que defender la vida del pueblo, hay que defender la vida de la gente más necesitada, hay que defender la vida de quienes nos dan de comer, de las campesinas, los campesinos, las agricultoras, los agricultores, de las comuneras, los comuneros. Ahí está la lucha, pero tiene que ser de forma colectiva. Bueno, me voy. Les dejo en... ya regreso a otro programa. Que yo todavía sigo aquí, vean. Y ha regresado, dice. Ya regreso de ver a otro y esta sigue acá. O sea, que está pendiente de lo que digo, ¿no? Ay, oigan, los trolls es que son lo más chistoso que hay. Lo más chistoso que hay. Que nos deje con indultos, dice, a ver. Ay, sí, Ecuador indirecto, cierto. Gracias, Bachi. Gracias, Bachi, en el TikTok. Ecuador indirecto también. En las entrevistas, Jaime de la Cruz, cierto. Ecuador indirecto también. Radio Pichincha. Vean, tienen medios de comunicación para informarse, investigar y averiguar lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Así que, por favor, a informarnos y asegurarnos que no guardamos silencio ni indiferencia frente a lo que está pasando. Me voy a despedir la gente linda que me ha acompañado, 260 personas, gracias. Y en el TikTok llegaron a 110. Así que gracias. Por favor, no se olviden de dar el like, de suscribirse a mi canal Monjita Poderosa. En el YouTube, darle like, compartir. En mi X, pues ya me saben. Ahí está saliendo. En mi X ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, pues ya saben si me siguen o no me siguen. En el TikTok también estoy ahorita haciendo el live, pero también estoy poniendo extractos de los reels que estoy sacando, los programas de mi opinión. Así que nada, desearles que tengan un viernes de reflexión, de información. Por favor, no dejen de informarse, de enterarse y de buscar qué es lo que está pasando en el país. Y el fin de semana voy a ver si es que, dependiendo de lo que pasa, si me lanzo otra mijita poderosa sobre la cuestión política o si por ahí hablo también de otros temas. Edison Vera, saludos desde la tierra prometida, Durán. Mucho cuidado, se decide no enviar los kits electorales. Ednison. Me dice desde Durán, por cierto, mi solidaridad allá también. Javier Mantudo, sí, Ecuador inmediato también, en el TikTok son muy buenos, Ecuador inmediato, Francisco Herrera Arauz también con sus editoriales, toda la vida. También sigan estas plataformas, denle like, sobre todo a la gente que está haciendo los programas que necesitan y requieran de su ayuda. Yo, por ejemplo, que me den el like porque eso ayuda al algoritmo y ayuda a llegar a más trolls. Y ayuda al menos salir un poco de la burbuja de escucharnos solamente entre personas que pensamos igual y ojalá abrir la oportunidad de debates y de reflexiones y de incomodar a quienes tienen que incomodarse. Así que por favor también por allá. Solamente asegurarme, Ramón Chávez, Oscar David. Lo peor es que el pueblo vota por gobiernos que le quitan los derechos. Por eso también hay que hacer un trabajo de pedagogía y filosofía, y educación e información, me decía un querido amigo el otro día. No perdamos la esperanza, lo que pasó en Perú, nos dice André. Ojalá seamos capaces de organizarnos. ¡Viva el paro! Nos dice Javier Mantuono Gurumendi. ¡Viva el paro! Bien nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, Ellos siempre sacan la cara por el país. Desde Winchester, New York, Jacinto Tola y Fanny. Bueno, ahora sí me voy despidiendo. Saludos a Jorge Serrano, también un trollcito que manda saludos también por acá, para que no se sienta tampoco que no le hago caso. Después dicen que no les hago caso a los troles. Recuerden,
Mujeres de mi patria, hombres de mi patria, mijitas, mijitos. Recuerden que en la voz también hay una forma y una herramienta de resistencia. Recuerden también que reflexionar en la familia, en el barrio, en los almuerzos, con la vecina, con el vecino, también es una forma de resistencia. Recuerden que en su voz está la resistencia y recuerden que a través de esa voz ustedes también tienen el poder. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Chao.